Hola, vamos a compartir la manera en que hemos estado haciendo pues, ya casi 11,000 ejemplares de mis libros publicados de manera artesanal en Laberinto Editorial, que es la editorial que creamos Chris y yo en 2009 para inicialmente publicar El Mundo de Ocho Espacios, que luego tuvo un premio nacional como Mejor Libro del Año publicado en México el año previo. Y que también la que también hemos estado publicando pues, los que hasta ahora son 10 libros de mi autoría publicados. Son 3 novelas, 4 libros de cuentos, 2 de poesía y uno de cuentos para niños y jóvenes. Partiremos en este video desde que ya están las hojas impresas. Antes, en la fase previa a eso, se parte, bueno, de un archivo en Word, se pasa a PDF y el PDF se acomoda o se coloca en InDesign, el programa que usamos que permite con la opción de imprimir folleto compaginar las hojas, las páginas del libro, de manera que al tener la hoja carta o ya el juego del libro en hoja carta horizontal, lo compagina de manera que si cortas a la mitad las hojas, juntas las dos mitades y ya queda el libro en su orden pues adecuado, ¿no? De principio a fin. Y bueno, aquí tenemos ya aproximadamente son ahí unos 15, 16, 17 libros. Por lo general hago tandas entre 15 y 20 libros que luego vendo muchas veces ofreciendo mi firma personalmente, algunos libros están en una librería. Más adelante que luego volvamos a hacer tirajes de imprenta o por encargo, pues también estaremos colocando los libros en más lugares. Pero como les digo, ya ha sido pues, una labor muy ardua. Hemos hecho de esta manera libros, aproximadamente unos 11,000, 12,000 libros. Estamos vendiendo alrededor de 3,400 libros al año, que es pues, bastante trabajo. Y bueno, de tener estas hojas están ahorita, salen un poco pues en orden, pero desacomodadas, como pueden ver. Entonces se toma, pues se empieza a hacer, se empieza a acomodar las páginas en una superficie sólida y vas, pues poco a poco vas, a veces cuando están por ejemplo calientes por ser la impresora láser o que al final de cuentas es pues, de calor, pues de repente es un poco más difícil, pero en fin, se va haciendo este proceso hasta que ya tienes todo pues el altero en forma más ordenada y luego pues en otra parte que sigue el video mostraré lo que se hace. Bueno, pues ya ordené las páginas ya para que no hubiera salientes entre las hojas, perdón, más bien las hojas, y los dividí en algunos montones o que me permitan cortar a la mitad los diferentes pues partes de lo impreso. La cortadora que usamos, una cortadora manual. En algunas ocasiones habíamos usado hace algunos años, habíamos acudido a una imprenta o una papelera que tiene una cortadora, hace realmente más fácil el trabajo, pero como estoy haciendo casi diario libros, luego a veces los tiempos en las imprentas o en la cortadora, en la papelera, ellos tienen su propio trabajo, entonces no es siempre posible a la hora que uno requiere los libros. Entonces yo he estado pues, prefiriendo hacerlos aquí en casa, incluso el corte y el refilado. Entonces la cortadora que uso es esta. Y permite cortes precisos de más o menos tanto así unos 4 centímetros de espesor de hojas, pero por un detalle en la prensa tengo que ser un poco ahí de maña e incluso me tengo que poner el peso de las rodillas desde hace un tiempo. Debería de llevarlo a un lugar donde la ajusten un poco, pero bueno, les va a tocar la parte un poco menos elegante del trabajo. Entonces
estos, digamos, montones de hojas ya ordenadas. Se ponen. Incluso hay una parte que tengo que estar acomodando, que es parte del mismo detalle que tiene. Entonces aquí en una cuadriculado que permite saber pues la medida de lo que estás cortando. Y pues aquí se puede hacer el corte. Esto, les digo, no debería de hacerlo, pero pues bueno, por lo pronto es lo que permite hacer los cortes. Como ven, es el corte ya de las dos mitades. Aquí hay varios juegos de libros, pero solo se van a estar, ahorita vamos a hacer el ponerlos en orden. Voy a cortar estos. Quiero mencionar que la primera edición de 1000 ejemplares del Mundo de 8 Espacios, que fue ganadora del premio de narrativa Colima para obra publicada, esos sí fueron hechos en ese entonces, vivíamos en Chihuahua, en Imprenta Ochoa. Hicieron un excelente trabajo de impresión. La meta es volver a hacer ejemplares de imprenta, que obviamente facilita más la vida. Todo el tiempo que se ponen a hacer los libros manualmente, pues se puede usar para la escritura. Como verán, tiene sus partes más así rudas. Y bueno, aquí voy poniendo las diferentes partes, luego las voy a ir compaginando ya en sus juegos, cada libro, para pasando a, como verán, este proceso es a veces un tanto arduo. Lo que realmente en el que me canso más es en la parte del refilado, que es cuando ya tengo que hacer muchos más cortes. Aquí es nomás un corte por cada juego, digamos, o cada montón. Pero en el refilado pues son cortes en la parte de arriba de los libros, en la parte de abajo, en la parte de, digamos, a lo largo del libro, queda un detallito. Y pues sí, de repente sí es un poco cansado. Pero bueno. Y aquí, como les digo, en este altero de hojas son más o menos aproximadamente unos 18 libros. No me acuerdo exactamente cuántos mandé a imprimir. Y bueno, pues esto es lo que hago más o menos 5 veces a la semana. Estoy yendo a vender libros 5, a veces 6 veces a la semana. Trato de que sean 5 para tener dos días pues, más entre descanso y más dedicados con más tiempo para leer y escribir. Pues sí, la idea es ojalá buscar o conseguir más apoyo para dedicarme más a la escritura que la hechura de libros. Pero bueno, pues es parte de lo que ahorita toca hacer. Me vean un poco más sudado. Pues ahora tengo aquí ya algunos separadores de libros que he usado antes, son pues, papeles. Entonces se toma bueno, se va tomando un juego de libros. En este caso es uno que es mucho más, menos extenso. Es un libro, parece que no sé si es uno de fútbol o uno de poesía. Y bueno, pues así voy poniendo un libro, luego un separador, otro libro, otro separador. Estos verán que ya tienen así muchas
cortos. Ahorita verán por qué se hacen esos cortecitos, pero no importa. El chiste aquí no es tanto que estén separados. Antes usaba separadores de cartón, pero pues vi que no había problema. Lo que se necesita es nomás una guía que te permita ver dónde termina un libro y dónde empieza el otro. Y pues así se va haciendo. Igual. Bueno, en fin, se va. Estos que estoy haciendo, uno de ellos es la frontera de metal, que son los que debo quizá después cambiar el número perdón, el tamaño de las letras de la fuente para que quede más grande. Los demás libros si tienen una fuente más grande. Y bueno, pues así como van viendo se va tomando un libro. Se ven un poco, se pone nuevo, con otro separador y así sucesivamente. Ahora estos son ejemplares de un libro de cuentos que se llama El manuscrito y el tiempo. Y bueno, con la práctica luego a veces uno latina y ya desde el inicio tomas la cantidad adecuada de hojas y de repente latinas, como ahorita por ejemplo ya casi latinaba. Con la práctica luego a veces va haciendo, en fin. Si gustas ponerle, si le ponemos pausa y luego ya avanza un poquito más. Bueno, ahora ya tengo aquí compaginados como vieron, juntando las dos mitades de cada libro, separados cada uno por un separador de papel. Entonces aquí como ya son pues, bastantes juegos de libros, voy a tomar más o menos la mitad. Estoy haciendo aquí para hacer dos juegos y bueno, se van. Lo que importa es que quede todas estas partes que están un poquito más arriba, unas que otras, eso de todos modos se va a refilar, se va a quedar completamente liso y bien cortado en la parte exterior, pero la parte interior, que es donde va a ir el pegado, tiene que estar muy bien derechito, así. Igual lo mismo aquí. Lo importante es que no quede ninguna hoja saliendo un poquito, porque a la hora de pegar pues, se va a quedar volando esa hoja. Entonces se cerciora uno de que no hay hojas salidas. Y bueno, ahora voy a poner peso, se puede usar cualquier tipo de cosas. Primero uso y esto llega a ser un arte, poner un libro sin que se muevan las hojas. En este caso es como un cuaderno más bien. Pongo el dedo primero y luego ya abajo el libro, porque si pones el libro a veces el aire que cae entre el libro y las hojas hace que se muevan. Entonces ya ahí ya puedes poner peso. Libros. Y bueno, se toma un exacto. Tengo aquí mi cajita de utensilios, una cajita muy bonita que me hizo mi hijo Elder hace unos años, que sigo usando. Y bueno, ahora se van a hacer, antes de pegar lo que viene siendo el lomo interior de cada de los diferentes libros, se hacen unas cortes diagonales, o se pone peso para que no se... De manera que al pasar el pincel con el pegamento, también en esos cortes va a entrar un poco de pegamento y va a ayudar
a que, ahorita los voy a hacer en el otro sentido, va a ayudar a que también el pegamento haga una especie de red o de tejido que le va a dar mucho más pues, solidez al pegado, una mayor calidad en el pegado que hace que los libros no se deshojen, en fin. Y ahora me voy a pasar por acá. Ahora en el sentido opuesto, hay que tener cuidado de no cortarse. Y bueno, pues esta mesa, la tengo, es un escritorio que también lo utilizo para los libros. Aquí también. Tener mucho cuidado en la manipulación de estas herramientas filosas, luego puede uno no calcular bien y acabar cortándose, pero bueno, pues con cuidado. Entonces ahora se pasa con el pegamento para encuadernar y un pincel, o puede ser un pincel más grueso, pero en este caso uso esto. Le doy dos manos, una mano se seca de pintura, de pegamento. Bueno, a ver. Se va pegando, se le aprieta para que precisamente los cortes hechos en diagonal también tomen el pegamento que están poniendo, no nomás quede superficial, sino que se adentre, ¿no? Un poco más allá del lomo, y esto hace que ya no se deshojen los libros, sea mucho más difícil que, incluso con muchas relecturas, en el dado caso muy extremo y muy difícil de creer, pero que no le guste a alguien uno de los libros, lo puede aventar y después cuando se arrepienta puede ir a recoger el libro y podrá seguir leyéndolo sin problema. No se recomienda hacer esto en casa, pero bueno. Ay, aquí ya. Entonces bueno, esa fue en ese montón de libros fue una primera mano. Ahorita voy a usar, para que el secado no tome más tiempo, usamos una secadora de pelo que agiliza mucho pues, la hechura de los libros. Antes, cuando no la utilizaba, pues tienes que esperar una media hora, 25 minutos que se seque, y ahora pues en cuestión de prácticamente un minuto puedes ya pasar a la siguiente mano de pegamento. Y ahorita pues lo vamos a ver. Bueno. Este pegamento es muy bueno, hay muchas marcas, hemos probado varias marcas, todas son muy efectivas, muy buenas. Esta la compramos aquí en una proveedora de cosas para artes gráficas y para imprentas, en fin. Y ahora voy a darle una pasada con la secadora.
Ya la segunda, como ya hay una superficie ya más llena de pegamento y un poquito más seca, ya pues, corre más fácil, ya no está tan áspero como con el papel originalmente, entonces lo puedes extender más rápidamente. Y bueno, se hace también lo mismo. De todos los leves excesos se van quitando ya en la parte ya cuando seque. Y bueno, esto es una segunda mano en ese saltero de libros. Luego a mi hijo nuestro hijo Glaco que ahorita tiene 4 años, desde que tenía 3 años le divierte mucho cuando me ve que estoy haciendo esto. Me dice, te ayudo a pintar. Dice que como si pintara de blanco los libros, entonces le presto a veces el pincel. También cuando estoy secándolos con la secadora llega y me dice, yo también, yo también. Entonces ahí un ratito ahí, cuando estoy muy apurado ya a veces no lo dejo, pero luego pues acabo un ratito, se divierte un poquito y me hace muy tierno, muy hermoso cuando viene a acompañarme mientras hago libros. Desde bien chiquito le llama la atención, luego ya se sabe todos los sonidos de la impresora, cuando falta papel, cuando ya de acompañarme. Entonces, bueno, ahora se seca otra vez. Otra vez este secado va a ser un poco más largo para que queden ya con toda seguridad de que están secos para hacerlo con una regla, se van separando. Bueno, entonces luego cerrar un poquito más. Entonces ahora voy a separar libros. Una regla que solo utilizo para separar los libros y como se puede ver el uso de solo ni siquiera es algo realmente muy rudo, es algo nomás pasa entre los libros y de hacer esto, bueno, todavía queda un poquito de pegamento, creo que hay que darle un poquito más de
entonces pasa la regla tal, y ya ahí donde están el separador ya permite que sepas dónde está, pues, el siguiente libro para pasar la regla. Al quitar el separador he notado que la técnica más eficiente es pasar el dedo pegado al papel, porque si lo jalas hay el riesgo de que también se traiga una parte de la hoja ya del libro. Entonces, para evitar eso se hace al ras. Bueno, se quita el libro y se pasa así muy al ras. Este dedo permite que ya no se venga más que el puro papel cuando se hace la separación entre. De otra manera puede uno llevarse una mala sorpresa si no lo haces así al ras, porque luego puede despegarse una parte que no era para despegarse. Bueno, aquí están ya los juegos, ya no nos va a faltar ponerles la portada, y después, ya que esté la portada pegada y ya bien adherida, se van a refilar, que es cortar los excesos en los extremos. Se lo voy a dejar ahí todavía por si la última parte tiene poquito pegamento. La parte de arriba es y la de abajo, donde hay más exceso de pegamento, pues por lo general son los que traen un poquito de pegamento, a veces no tan completamente seco, entonces hay que tener cuidado. Bueno, pues así se va haciendo. Como les digo, es buenísimo la fórmula que utilizan los que hacen el pegamento para encuadernar, porque es de secado rápido, y con la secadora pues muchísimo más rápido se reduce mucho más el tiempo de secado y de la hechura de los libros. Y pues bueno, eso ayuda mucho. Vamos a apurar aquí rápido. Bueno, pues bueno, es un proceso, tiene varias etapas, pero pues es hasta cierto punto sencillo. Va uno pues tomándole un poco de práctica, y ya eso reduce un poco los errores que se puedan cometer o contratiempos. Y quedan muy bien, los libros pues quedan, duran, son hechos para durar, no se deshojan. Entonces pues la gente, además del contenido que pueden disfrutar, pues tienen la garantía de que les va a durar el libro también, como pues físicamente. Aquí, por ejemplo, quedó un poquito más un poquito menos seco, eso lo dejo aparte. Y estos serán dos. No, este sí es un. Esto lo dejo también ahí. Y bueno, estos los ponemos aquí. Y ahora, bueno, vamos a pasar a la parte siguiente, que es poner las portadas. Chris me hace el gran favor de ponerles un recubrimiento de plástico que los hace durar muchísimo más, además de que se ven pues preciosos los libros, porque es un plástico muy efectivo, muy grueso, que le da protección en caso de que, pues, si llueve mientras lo llevas, o si suda la mano, en fin, no hay ningún problema. Y bueno, esa parte también la vamos a compartir cómo se hace, y posteriormente vamos a pegar las portadas, y más adelante a cortar o a refilar, como
3. Hola, yo voy a explicar el proceso de elaboración de las portadas. Primero hacemos el diseño de la portada y la contraportada, incluyendo el lomo. El lomo se hace del ancho del que queda el libro para que lo cubra. La portada y la contraportada. Y los mandamos a imprimir en tamaño tabloide, que nos caben 2 portadas. Esto está impreso en papel couché de 300 y pues ya le recortamos las orillas, de los lados y con papel contact, que coincide que es del mismo tamaño que tamaño tabloide. Y no cualquier papel contact, tiene que ser Sí, no uno cualquier papel súper contact. bueno. Tienen que encontrar uno que sea de buena calidad, porque hay unos que hacen burbujas más cuando se calientan, con el sol o así. Entonces encontramos este que nos ha parecido una muy buena marca, Mae. Y luego para colocarlo sobre la portada, lo pones en un lugar derechito, le quitas así, en la orilla hago un doblecito hacia el papel y luego le separo. A veces se batalla un poquito dependiendo de qué tan doblado esté. Le hago un doblecito y luego le separo, casi siempre se queda pegado en el dedo. Si está un poquito doblado. Así. Y ya se viene pegado en el dedo el plastiquito. Le doblo una linecita. Así. Para dejar expuesto el papel contact. Lo doblo. Así, para facilitar la aplicación. Y lo pongo justo un poquito salidito de la portada. Un poquito salidito. Así. Luego con una toallita húmeda. Estas es una marca que es Jabonosita. Con una toallita húmeda aplico primero desde el centro hacia arriba y luego desde el centro hacia abajo. Ya que veo que está bien pegado, que no va a quedar chueco, levanto un poco el papel contact, agarro la orillita esta que había despegado por abajo y lo jalo un poquito y voy pegando con la toallita húmeda para quitar burbujas y adherirlo bien a la portada. Lo hago poquito a poco para evitar que queden errores. Ahí si queda alguna lanita, algún pelito, alguna basurita, pues tengo la opción de despegarlo y ponerlo bien. Ahorita me aseguro de que no quede nada ahí. Luego lo voy pegando y jalando esto. Con esta mano jalo un poquito esto y con la otra mano voy pegando, asegurándome de que no queden burbujas ni cosas ahí. La toallita húmeda, esta resbalosita, está muy padre para aplicarlo porque facilita la aplicación. Ya cuando llego a la orilla, la despego, le recorto el sobrante. Corto el sobrante y pongo la siguiente portada que voy a plastificar. La pongo abajo, recorro el plastiquito y lo pongo así a una altura que quede justo enseguidita, pero que quede un poquito de espacio para poderlo cortar por ahí. Pero que quede así enseguidita y la empiezo a aplicar de en medio hacia arriba y de en medio hacia abajo.
Eso me asegura que quede bien puesta, que no se hagan arrugas ni que quede chueco. Casi siempre ya cuando voy más o menos a la mitad, para que no esté pesando esta otra portada, la corto. Y continúo con la aplicación de la portada. Y ya está empezando a hacer. Ahorita si tengo que hacer más portadas, pongo la siguiente y así le sigo. Pero ahorita voy a mostrar cómo la recorto. Le corto el sobrante de contact, le corto la parte de abajo. Aquí trato de que quede derecho, pero tampoco es indispensable que quede totalmente... Perfecto. Sí, perfecto, porque de todas maneras se va a refilar. Nada más trato de que quede derecho para en la hora en la que Jaime dobla las portadas y tenga una buena guía de dónde agarrar para que salga derecho también el doblez. Recortamos la parte de arriba y abajo. Ya le había recortado los lados para economizar un poquito de contact, porque a veces Al hacer varios. sí, al hacer varios ya se juntan esos centímetros y ay, mira, aquí habría alcanzado para otro libro si no lo hubiera dejado a las orillas. Entonces a veces así, cuando hay tiempo, le recorto primero las orillas. Luego ya lo recortamos y ya nos quedan dos portadas. Una misma hoja. Ya, ese es el proceso. Bien, aquí tengo ya portadas que están plastificadas, que nada, Chris me hizo favor de plastificar. Ya aquí algunas ya están dobladas. Entonces lo que se hace es, en la parte que está marcada en el lomo, las voy doblando. Ya con la práctica luego tengo ya menos miedo. Al principio pues tenía uno ahí un poquito de miedo de que fuera a quedar mal, pero pues ya un poquito el oficio lo va ayudando a saber, aunque bueno, ya viene marcado por el diseño del libro y se van doblando. Entonces ya queda ya para después poner el pegamento en el libro y por pegar la portada, como ahorita vamos a ver, y ya para pasar a la parte final que sería la del refilado. Pero bueno, ahorita es la parte de doblar las portadas y ya próximamente ya veremos cómo las voy pegando a los libros, cada uno de sus libros correspondientes. Bueno, tengo aquí ya portadas pues, plastificadas y dobladas, ya listas para pegarse a los libros que fui haciendo. Y pues bueno, tomo de nuevo el pegamento para encuadernar y lo que hago es con el pincel se le va aplicando en la parte. Esta sirve como una tercera mano, digamos, de pegamento, además de las dos que ya se han aplicado en la parte del lomo. Y luego hay que cuidar que no sea un exceso, porque al hacer presión se puede, digamos, desbordar y pegar de más unas partes que no deben pegar. Lo que hago es pasar los dedos asegurándome de que toda la longitud del lomo hace contacto con el lomo del libro, el lomo de la portada con el lomo del libro, y hago presión de esta manera para que también quede bien amoldada la figura de la portada o la forma de la portada con la forma del libro. Hago presión. Aquí obviamente hay muchas maneras de hacerlo, puede ser con una madera o con otros libros.
y pues así sucesivamente vas poniendo la cantidad. En este caso el lomo de este libro es una novela, la más reciente publicación que hemos hecho es una novela que le ha gustado a mucha gente, se llama Vida de un Nombre. Vida de un Nombre es una parodia sobre la ambición por el poder político, o una especie de una comedia en la que se ven reflejadas a raíz de una situación es absurda. Muchas personas que se dedican a la política en muchos países, pero puede ser cualquier país. Es una novela que escribí en 2010, que fui corrigiendo y me sorprendió con el paso del tiempo, como si hubiera sabido lo que iba a pasar con muchos personajes, que ojalá fueran solo de una comedia, pero que son de la tragicomedia de la vida real, ¿no? Como personajes terribles y malévolos que aparecen ahí, como Trump, en fin, pero como si hubiera sabido lo que iba a pasar. Les digo, esto fue hace mucho tiempo y bueno, me atrevo a decir que podría gustarle a la gente que no ha conocido esa novela. Y bueno, así voy pegando los libros. Y bueno, ahorita en la siguiente fase vamos a ver qué se hace para secarlos, terminar de secarlos y pasar a la parte de refilar, que son los excesos, para que quede lisito ya de forma profesional, como ven los libros en las librerías. Bueno, continuando con el proceso de los libros, ya están aquí las portadas pegadas de estos libros. Todavía me falta hacer algunas, pero para mostrar el procedimiento, ya están aquí. Obviamente hay que cortar aquí, aquí y aquí para que queden completamente al ras, planos. Y aquí lo que voy a hacer es secar un poco el lomo, porque aquí no se necesita tanto, como es muy caliente esa secadora. Lo que antes hice es pasar los dedos, el dedo, para que realmente quede bien al ras la portada con el libro pegado. Igual de la otra parte, que no quede ningún hueco, digamos. Ahí todavía salió un poquito pegamento. Y ahora lo que voy a hacer es refilar otra vez con la cortadora. Voy a tomar esta cortadora permite cortar hasta 4 libros más o menos de ese espesor, pero por precaución los voy haciendo de 2 en 2. Y entonces, bueno, aquí va a ser 2 libros. Ya tengo ahí, bueno, ahí tengo que medir hasta donde es. Luego pongo un cartoncito ahí para que no maltrate mucho el libro a la hora de apretarlo con la prensa esta. Y bueno, vuelvo a la parte no tan elegante de... Entonces ahí es la parte de arriba de los libros. Dicho sea de paso, estas cortadoras son peligrosísimas. Si no tienes cuidado, llegas a meter un dedo. Una vez me corté una parte así de la uña con todo y carne por abajo de la uña, llegó casi hasta el hueso, pero solo por querer quitar un papelito en una parte donde le había quitado una protección. Afortunadamente me lo pegué así con saliva el pedazo. Me puse una gasa y una cinta adhesiva durante varios días y quedó milagrosamente como si no hubiera pasado nada. Pero bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Entonces pues, le vamos cortando. Ahorita les muestro cómo queda
pues hay unas partecitas donde se va cortando unas tijeras, las ligeras imperfecciones que queden o por cualquier cosa se rebajan y al final ya pues queda el libro ya en su aspecto final ya para venta. Aquí prefiero poner las 2 rodillas para que no se mueva. Bueno, aquí queda un poco, voy a meterlo un poquito más. Y bueno, voy haciendo los libros. Por lo general voy haciendo primero la parte de arriba y la de abajo y al final ya hago todas las partes de un lado. Y así voy. Ahorita les digo, voy a hacer menos libros solo para mostrar, pero por lo general hago alrededor de 20 libros, entre 15 y 20 libros cada día durante 5 días de la semana que salgo a vender. En ocasiones 6 veces a la semana, pero por lo general 5. Antes, cuando vivíamos en otra casa, antes que esta donde vivimos, el estudio donde hacía los libros era reducísimo, era como de aquí a la pared, era un espacio mucho más reducido. Ahora está una de las recámaras de la casa, las tenemos como estudio, y para hacer los libros ya pues, al menos es mucho más amplio el espacio. Eso también pues, ayuda. Y bueno, sí, ¿sabes? Ya debo llevar la cortadora que justo en esa parte de la prensa para no estar batallando. Y no estaría de más pues también ahí ver si el filo, la cuchilla puede todavía, como van viendo, queda ya completamente liso ya, y el corte es muy bueno y ya van quedando los libros pues, en su forma final. Y bueno, este es el que voy a terminar ahorita, estos dos que voy a hacer, y pues ese sería el proceso. Vamos a ver cómo queda este. Les digo, a veces queda un poquito más. Ya esto quedó, todavía faltaba un poquito, que a veces está un poquito más. Les digo, su maña. Aquí a veces varía un poquito la medida, un poquito. Entonces, ya. Bueno, pues así sucesivamente. Hacer unos refilar, solo la parte de solo esta etapa de refilar 20 libros me toma aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora. Luego acabo, parece que es como un entrenamiento para ser catcher de béisbol, porque paso 40, 50 minutos, 1 hora en cuclillas y arrodillándome. Entonces acabo, como ven, ya estoy sudando un poco. Y bueno, ahorita voy a continuar. Voy a cerrar la cuchilla, esta es muy peligrosa. Y esos libros ya nomás paso
Muchos ya quedan completamente ya perfectos. Como ven, el libro ya queda en su fase ya final. Ya queda completamente bien. De pronto hay unos que traen alguna ligera, por ejemplo, muy pequeñito sobrante. Entonces ahí le paso unas tijeras y así se revisa que quede bien el ras. Como ven, pues ya quedó el libro también por los dos lados. Bueno, los tres lados. Y bueno, como verán, los libros no se deshojan. Se hace como un tejido con los cortes que se hicieron para que se metiera más el pegamento, entonces no se deshojan, quedan bien con plástico protegidos. En fin. Los invitamos a que adquieran nuestros libros en laberintoeditorial.com. Les comentaba, en diciembre, los días finales de diciembre, publicamos esta novela. También los animo a conocerla, a leerla, a pasar la voz. Y bueno, pues todos nuestros títulos: El mundo de 8 espacios, La frontera de metal, El manuscrito del tiempo, que es un libro de relatos, un libro para niños y jóvenes, se llama Con tus propios ojos. Mi primer libro, que sigue siendo quizá el más exitoso, Los cuentos de la mujer perdida. Y bueno, en total 10 libros que ahorita voy a ir haciendo. La novela Verosimilitud, ahorita todavía no lo pego, es una novela cervantina, retoma el personaje del Quijote en el México contemporáneo. Es una travesía desde Oaxaca por todo el país hacia el norte, Estados Unidos, incluso llega a España. Se agotó, volvimos a editarlo. Todas son pues, obviamente reimpresiones que se están siempre vendiendo. Y pues bueno, los invitamos ya un poco más sudado a comprar los libros, a apoyarnos. El contenido, al igual que el libro físico, están hechos para durar, para aguantar el paso del tiempo. Y pues recibimos comentarios muy generosos de escritores, lectores, críticos. Y la satisfacción también de no lectores que se vuelven lectores a raíz de conocer estos libros. Eso también es una gran satisfacción, un gran gusto también fomentar la lectura en quienes ya la disfrutan y en quienes la descubren a raíz de comprar o recibir como regalo un libro dedicado de mi autoría. Bueno, le agradezco siempre eternamente a Cris, mi amada, que bueno, está haciendo aquí el video, y por las portadas y por haberme apoyado inicialmente para iniciarla, crear la editorial en 2009 y seguir hasta la fecha. Como les digo, tenemos 10 libros publicados, vienen algunos más. Y pues bueno, un saludo a todos y pues conozcan, anímense a conocer nuestros libros, a leerlos y a pasar la voz. laberintoeditorial.com, donde se pueden comprar de forma segura, con entrega por paquetería express, por DHL a costo reducido, y también pues con diferentes formas de pago de forma segura. Un gusto.